Noticentro 1, CMI. Dólar sigue disparado y ya se negocia sobre los 4.600 pesos. ¿Cómo afectará el bolsillo? Capturan a integrantes de la banda El Tren de Aragua. Son responsables de 40 homicidios. Desmembraban a sus víctimas. Hombre es víctima de hurto en el norte de Bogotá. Lo drogaron y lo golpearon. En Antioquia se drogan con quemada controlada de marihuana. Defensoría del Pueblo emite alerta por expansión y reclutamiento de disidencias en el Tolima. Alerta máxima en el sur del Atlántico por inundaciones. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El dólar sigue disparado y hoy se negoció sobre los 4.600 pesos ante un panorama mundial que ya iguala el valor del dólar y el euro, algo que no se registraba desde hace 20 años. Luisa Fernández habló con diferentes sectores económicos. Luisa, muy buenos días. Luisa, muy buenos días. Cabe resaltar que diferentes sectores económicos de la economía nacional, de la economía colombiana, muchos expresan su preocupación por la afectación que tiene esto en los bolsillos de los colombianos, también en el consumo nacional. Aseguran que aunque muy pocos están viendo lo beneficiados que serían los exportadores de productos como las flores, el banano, el café, entre otros elementos que puede exportar nuestro país a diferentes países a nivel mundial, la preocupación se registra básicamente en alimentos de la canasta familiar, en elementos que se utilizan también para la construcción, como lo es el acero, quien ya ha registrado un alza bastante grande en el país, y entre otros elementos que se importan a Colombia y que en estos momentos aumentaría el costo de vida de todos los colombianos. Hablamos con representantes de varios empresarios del país, como lo es Fenalco, pero también hablamos con comerciantes y con empresarios de los textiles y de las tecnologías que son productos que se importan a Colombia o los insumos para crearlos. Esto fue lo que nos dijeron. Afectaciones para la gran mayoría de los colombianos, no solamente aquellos que importan producto terminado, sino todos aquellos que requieren materias primas. Cualquier tipo de material, inclusive de servicios también, que de alguna manera se presten desde el exterior, hacen que los productos en Colombia estén al alza. Entonces esto va a terminar reflejado en una mayor inflación, en un incremento de los precios de los productos que se consumen en Colombia. Esta inestabilidad del dólar en nuestro país, nosotros tenemos marcas en materia de tecnología nacionales, pero que tienen que mandar a ensamblar en Asia, porque nosotros no tenemos la tecnología de punta, y esto hace que los productos se estén encareciendo entre el 5 y el 10%. ¿Por qué motivo? Los fletes de transporte, la intermediación aduanera, la producción en el exterior hay que pagarla en dólares y allá no se mide si en Colombia subió el 5 o el 10%, sino simplemente le cobran en dólares. ¿Qué pasa con la industria nacional? En la industria nacional el 90% de los insumos para producir prendas de vestir en Colombia son importadas. El Consejo de los Empresarios, de Comerciantes y demás personas que se dedican a la venta de productos importados o que utilizan elementos importados para la producción nacional es entender que la economía es globalizada y que no podemos ignorar el precio que alcanza, el precio histórico que alcanza el dólar hoy, que supera los 4.600 pesos, porque puede traer afectaciones para los colombianos. También aseguran que en este momento es incierto darle un valor fijo o un techo al aumento del dólar, porque esta semana puede que se corrija o puede que siga aumentando. En todo caso, toca estar pendiente. Vamos a cambiar de tema, Luisa, vamos a hablar sobre temas de la ciudad, porque hay una droga que ha preocupado durante todo este año a la Secretaría de Seguridad, a la Policía, entre otras autoridades en Bogotá, benzodiazepina. Se están utilizando estas drogas para hurtar a las personas en reconocidos lugares de rumba en la ciudad. Nosotros conocimos el más reciente caso y que por supuesto preocupa. Se registró justo acá en la zona norte de Bogotá y se registró hace pocas horas. Se trata de un joven que fue víctima de estos delincuentes que lo drogaron en una discoteca de la ciudad acá en esta zona norte, y que además de drogarlo, lo golpearon, le robaron su cédula, sus tarjetas y procedieron a realizar millonarias compras en un reconocido centro comercial del norte de Bogotá. Compras que no fueron notificadas ni siquiera por el banco, y en estos momentos la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Bogotá se están encargando de la investigación que dejó un hurto superior a los 200 millones de pesos de esta persona que es la más reciente víctima de las drogas
drogas de benzodiazepina por parte de delincuentes que la están utilizando. Esto fue lo que nos dijo la víctima. Fueron más o menos 3 horas de compras y realizaron muchísimas, en joyerías, en tiendas de tecnología, electrodomésticos, sacaron plata del cajero automático, fueron muchas transacciones. Este noticiero conoció que ya la Fiscalía cuenta con videos de seguridad de las tiendas a las que accedieron los delincuentes en este reconocido centro comercial y que están tras la búsqueda. También aseguran que en esta zona norte de Bogotá ya se reconocen a varias personas que podrían pertenecer a una banda delincuencial dedicada al hurto de personas, al hurto de víctimas o de ciudadanos bogotanos utilizando este tipo de drogas. Recordemos que ya la Secretaría de Seguridad le había puesto el ojo, incluso en estos momentos se adelantan estrategias para ir a buscar esas drogas en las farmacias y en lugares de rumba. A las 12 del mediodía, Luisa, más detalles de estas dos importantes noticias. Así es, Luisa, muchas gracias. 2 peligrosos hombres dedicados a la tortura y al homicidio fueron capturados en Bogotá. La policía y la fiscalía entregaron detalles que dan cuenta de un plan macabro del grupo Tren de Aragua de Venezuela que estaría a cargo de homicidios selectivos y cuerpos desmembrados. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Hola Luisa y televidentes, buen día. Pues se trata de la captura de alias El Capi y alias Alfredito, 2 peligrosos sujetos dedicados al homicidio selectivo en la capital del país. Según las autoridades, estas 2 personas estaban a cargo de múltiples asesinatos que se presentaban en la localidad de Kennedy. Agresivamente, violentamente llegaban a sus víctimas. Todo esto para generar zozobra, todo para el control territorial, para la venta de estupefacientes. Alfredo Brito, alias efectivamente Alfredito, y Víctor Salazar, alias El Capi, 2 miembros de la organización donde cumplían un rol esencial, un rol en lo que tiene que ver con el sicariato, con todo lo que es el fenómeno criminal de los embolsados. Hoy empezamos a presentar nuestro 5º resultado en materia de autores de embolsados. A estas personas se les atribuyó el hecho del 18 de abril, donde esta persona fue torturada. Fue efectivamente acomodada, triturada y embolsado su cuerpo, y efectivamente coinciden los hallazgos fílmicos que hizo la Policía Judicial, que hizo la Fiscal, efectivamente con los resultados de medicina legal, donde hay una violencia expresiva sobre el cuerpo de las víctimas, es precisamente para mandar y enviar mensajes y la pugna por territorios. Según las investigaciones de la seccional de la Fiscalía de Bogotá y la Policía Metropolitana, estos 2 sujetos, luego de violentar a sus víctimas, grababan los cuerpos, los publicaban en redes sociales, los envolvían en lonas y bolsas plásticas y luego arrojaban los cuerpos en vías principales de Bogotá. Como videos, declaraciones, y por eso el llamamiento a los ciudadanos para participar en ese plan de recompensa es muy importante. Generalmente están con nosotros ciudadanos que de alguna u otra manera conocen el modus operandi de esta organización criminal. Ya con un trabajo articulado con orden a la Policía Judicial se logra llegar a estos delincuentes. Es importante resaltar que tenemos 5 capturas de 5 casos de los que se nos han presentado. Como ya lo mencionó la Fiscalía, el tema estructural viene, la influencia es alta en materia de tráfico de estupefacientes de esta organización criminal, teniendo en cuenta que hay una línea que está obedeciendo directamente al delincuente conocido como alias Niño desde Venezuela, que si bien es cierto los componentes de esa organización criminal también son colombianos, extranjeros, pero sí hay una línea de mando delincuencial de estos grupos criminales, y que es lo que se está precisamente investigando para lograr evitar que sigan presentando esta clase de hechos en la capital de la República. Alias Alfredito y alias El Capi fueron enviados a prisión por los delitos de homicidio agravado y tortura. Hablamos de otra importante noticia y tiene que ver con una alerta temprana que envió el defensor del pueblo Carlos Camargo, y tiene que ver con el departamento del Tolima. Dice que en este momento hay expansión de las disidencias de las FARC. 2 grupos especiales, la Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado del Occidente, según han dicho, están recuperando el control en algunos municipios específicamente como Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco. Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la alerta temprana 016 del 2022 para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco en el Tolima, ante la presencia, crecimiento y expansión de 2 disidencias de las antiguas FARC.
la Segunda Marquetalia y el Comando Coordinador de Occidente, que buscan recuperar el control ilegal que ejercían en estas zonas antes de la firma del acuerdo de paz en septiembre de 2016. Nuestro sistema de alertas tempranas identificó alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales. También existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación, de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, de extorsiones y la utilización de armas no convencionales. Las estructuras disidentes estarían entregando panfletos donde indican un control territorial en estos municipios. Más adelante a las 12 del mediodía, Luisa, más detalles de estas dos informaciones. Así es, Stick, gracias. Y en Cali las autoridades capturaron a alias Dani, señalado de ser cabecilla de las disidencias de las FARC y quien estaría implicado en el asesinato de varios líderes sociales. Alejandro González, muy buenos días. ¿Cómo se logró la captura? Buenos días, Luisa, para usted y para todos los televidentes. Pues la captura de alias Danivero Dani se dio por parte de El Gaula Antisecuestro y Antiextorsión en el municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas. Este sujeto era cabecilla de la columna de Dagoberto Ramos de la disidencia de las FARC y tenía su accionar delictivo en los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Es señalado del homicidio de líderes sociales y de aterrorizar a estas poblaciones con entrega de panfletos donde se anunciaban las denominadas limpiezas sociales. Esta violencia se dirigía contra habitantes de calle y contra personas que trabajaban en el expendio de alucinógenos en estos municipios del Valle del Cauca. Y en otras noticias, hay alerta en el departamento del Valle del Cauca por el aumento de los casos de COVID-19 y precisamente por la ocupación de las camas UCI que se ha aumentado en estas últimas 2 semanas del quinto pico de la pandemia que se ha anunciado acá en el departamento del Valle del Cauca. La mayor preocupación es que las personas que están llegando a UCIs no están llegando sin sus esquemas de vacunación, principalmente los menores de 12 años que están llegando en un 100% hospitalización sin tener una sola vacuna contra el COVID-19 y para eso precisamente se están haciendo estrategias aquí en la ciudad de Cali, en los partidos de la Copa América Femenina que se disputan en la ciudad. Ahí se están haciendo brigadas y campañas de vacunación. Se están instalando unos puntos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para las personas que asisten a estos compromisos deportivos, pues puedan acceder a las vacunas contra esta pandemia. De momento esta es la información desde aquí de Cali. Soy Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Alerta máxima en el sur del Atlántico por inundaciones. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hay alerta máxima en el sur del Atlántico por múltiples inundaciones. Jorge Castro nos tiene los detalles. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Son niveles históricos que está registrando para esta época del año el río Magdalena, igualmente el canal del Dique. Las cifras que están entregando las autoridades dan cuenta de un nivel de 8 metros con 21 centímetros en el municipio de Suán, en el sur del departamento. Igualmente, la alerta que está dada en el canal del Dique y la orden de la Gobernación del Atlántico en los últimos días. Redoblar los turnos, redoblar los trabajos que están permitiendo en este momento el levantamiento de un muro de contención de más de 350 metros que estaría protegiendo a la población. Estos turnos se están multiplicando por la urgencia que hay para terminar los trabajos que permitirían mitigar la emergencia que pudiera presentarse en el sur del departamento en el caso de que se llegara a desbordar el canal del Dique. Mientras tanto, persisten las filtraciones. Las autoridades han visitado en las últimas horas esta zona del departamento del Atlántico. Hoy lo hacen a esta hora una comisión de la Asamblea del Departamento, acompañado de los alcaldes de los municipios de Suán, Campo de la Cruz, Manatí y Candelaria, entre otros, que son las poblaciones de mayor riesgo, mientras hay la vigilancia permanente 24 horas al día por las condiciones en que se está presentando el río Magdalena. La Capitanía de Puerto y la Armada Nacional han informado que se está dando un volumen de 8.000 metros cúbicos de agua por segundo en el agua que está llegando al río Magdalena en el departamento del Atlántico. Más adelante tendremos, Luisa, otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Múltiples homicidios se registraron en Salgar, Valdivia y Tarazá, municipios de Antioquia. Yossi, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades?
Hola Luisa, buenos días. Las autoridades aún no se han pronunciado. La policía en este momento está en un consejo de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño. Lo que sí se conoce de información oficial es que en el caso de Salgar en el suroeste se trata de 2 recolectores de café identificados como Joan Alexander Vasco y también John Hader Torres Vidal, uno de ellos de 25. Aún no se precisa ni se tiene información oficial de qué ocurrió, aunque sí se tiene información de que esta zona es fuertemente golpeada por el Clan del Golfo y no es el único ataque violento que se ha presentado durante los últimos días. Incluso también en el municipio de Valdivia, en límites con Tarazá, fueron asesinadas otras 2 personas. Una de las víctimas es un mototaxista y otro es una mujer de 24 años. Un joven se encuentra desaparecido, es un menor de 14 años. Y también allí en el municipio de Valdivia fue asesinada una mujer de 23 años. Se investigan entonces por qué ocurrieron todos estos hechos violentos durante las últimas horas, al parecer a manos del Clan del Golfo. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:20 de la mañana, un insólito caso se presentó en el municipio de Bello, esto al norte del Valle de Aburrá, en donde una quema controlada por parte de las autoridades de 1.600 kilos de marihuana terminó en una aspiración por parte de los habitantes de marihuana. En realidad no se trataba de un incendio, sino de esta marihuana que los afectó, y pues las autoridades se les olvidó anunciarles que se trataba de esta quema controlada. Y siguiendo con más informaciones de la capital antioqueña, un poco más positivas y amables, hay una buena noticia para los niños y también jóvenes de la ciudad, y es que ya se aprobó la matrícula cero para las diferentes universidades de la ciudad. Son en total 8. A esta hora, 11:21 de la mañana, saludamos a Carlos Chaparro, director de la agencia postsecundaria de Medellín, Sapiencia, que con la alcaldía fueron los que crearon este programa. Director, ¿quiénes serán los beneficiarios? Buenos días. Bueno, programa que creamos en el año 2020 y que formalizamos ayer con proyecto de acuerdo. Los beneficiarios serán todas las personas de estrato 1, 2 y 3 que tendrán el beneficio directo en cualquiera de las 8 instituciones de educación superior públicas que hay en la ciudad. Y también las personas de los estratos 4, 5 y 6 que se encuentren en situación de insolvencia económica. Hay una particularidad, y es que el 30% será para la población LGTBIQ+, y también otro para las comunidades vulnerables. Pues pusimos un par de parágrafos que se convirtieron en artículos, por medio de los cuales el 30% de los cupos van a quedar para que las personas trans y en general todos los colectivos LGTBI puedan acceder a estos recursos. Esto es histórico en el país. Y segundo, para que también las personas que sufren de algún tipo de discapacidad o que corresponden a los colectivos de negritudes afrocolombianos, raizales y palenqueros o a etnias indígenas, también se les garantiza un cupo de hasta 30% para esta población. Así no solamente estamos posibilitando que ingresen todos los jóvenes y las jóvenes de la ciudad, sino que estamos haciéndolo con criterios de inclusión para las poblaciones más vulneradas históricamente en la ciudad y en el país. Muy bien, director, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos justamente a Paola, que es una mamá de 3 hijos, tiene 26 años y dice que nunca perdió la ilusión de estudiar. Será una de las beneficiarias. ¿Qué piensa estudiar y cómo ve usted esta matrícula cero? Buenos días, estoy megamente feliz, agradecerle por este proyecto a la alcaldía y al doctor Carlos Chaparro, ya que seremos miles y miles de beneficiarios con la matrícula cero. ¿Qué va a estudiar? Yo quiero estudiar gestión administrativa, estoy muy emocionada y sé que esto es un gran paso también para mis hijos. Soy mamá de 3 hijos, cabeza de hogar, madre cabeza de hogar, y muchas gracias. Muy bien, Paola, serán muchos jóvenes entonces de la ciudad los que podrán aspirar a esta matrícula cero, que recordemos, Medellín es la primera ciudad del país en que tiene aprobado este programa. Más adelante ampliaremos esta información desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, gracias. Y continúan alarmantes cifras de embarazos en adolescentes en Cartagena. En el primer semestre de este año se registraron más de 1.300 partos de niñas entre los 10 y los 19 años. Tatiana Rodríguez con el reporte desde la capital de Bolívar. Tatiana.
Luisa, televidentes, muy buenos días. Los barrios donde mayormente se presentan estos partos en adolescentes es Olaya Herrera, El Pozón, Nelson Mandela, Bicentenario y San Francisco. Pero nos acompaña a esta hora la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cartagena, la doctora Ana Margarita Sánchez. ¿Qué es lo que está sucediendo en la capital de Bolívar y por qué se están presentando estas alarmantes cifras? Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente tenemos un reporte de este primer semestre con unas cifras alarmantes con relación a los partos en niñas de 10 a 14 años y en niñas de 15 a 19 años. Esto, si bien en los años ha ido en disminución, las cifras siguen siendo elevadas y por eso necesitamos el trabajo articulado de todos los actores para que podamos contrarrestar este flagelo que se nos está presentando. ¿Cuáles son esas razones que se están presentando para que las niñas estén saliendo embarazadas? Pues la razón principal es la falta de educación sexual y reproductiva en nuestros niñas y adolescentes. Hay muchos tabúes alrededor todavía de la educación sexual. Los padres y madres se sienten un poco cohibidos y piensan y lo tratan con tabúes y con mitos y evitan así que las niñas reciban una educación adecuada de la fuente apropiada. Por eso desde la autoridad sanitaria estamos buscando hacer fortalecimiento de las capacidades de todos los equipos psicosociales de las secretarías, de las instituciones educativas, sobre todo las instituciones educativas que están en esos sectores de la ciudad. Actualmente tenemos 50 casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años, lo que nos da una tasa de fecundidad de 1,23 por cada 1000 niñas en ese grupo etario. Y de 15 a 19 años tenemos 1.318, lo que nos da una tasa de fecundidad de 30,87 por 1000 niñas en ese grupo etario. Entonces, nosotros desde Secretaría estamos asistiendo a las diferentes instituciones educativas, hacemos acompañamiento a ICBF para que se pueda hacer lo que corresponde. Muchísimas gracias. Es la información a esta hora desde Cartagena. El euro y el dólar alcanzan la paridad por primera vez en 20 años. Ucrania anunció que abatió a un general ruso durante un ataque en el sur del país, mientras Estados Unidos abatió al líder de ISIS en Siria en una operación aérea. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Por primera vez en 20 años, el tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense alcanzó la paridad, lo que significa que las dos monedas valen lo mismo. Los expertos consideran que las recientes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos han fortalecido al dólar y favorecido que los inversores se refugien en esta divisa, al tiempo que el riesgo de recesión y las preocupaciones energéticas impulsadas por la guerra de Ucrania pesan cada vez más sobre la eurozona. Además, los inversores prevén una recesión en la zona del euro por la crisis energética y la probabilidad de que Alemania entre en crecimiento negativo debido a su mayor dependencia del gas ruso. Ucrania abatió a un general ruso en el bombardeo contra un depósito de municiones de las tropas invasoras en Kherson, en el sur del país, en un contraataque como parte de los esfuerzos para recuperar el terreno en la región. El general de división Artem Nasbulim, jefe del Estado Mayor del Cuerpo del Ejército número 22, murió en el ataque ucraniano, realizado con misiles HIMARS, un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad donados por Estados Unidos. Las autoridades prorrusas nombradas en Kherson confirmaron el ataque en Nueva Kayovka y reconocieron que dejó al menos 7 muertos y alrededor de 60 heridos. El Pentágono anunció que el líder del grupo militante Estado Islámico en Siria, Maher al-Agal, murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses. Maher al-Agal fue abatido mientras conducía una motocicleta cerca de Hindairis, en Siria, y uno de sus principales ayudantes resultó gravemente herido. Al-Agal, uno de los líderes más fuertes de la organización, fue atacado junto a otra persona que también murió en el acto por un misil de un dron estadounidense en la aldea de Galtán. Portugal declaró el estado de contingencia hasta el viernes 15 de julio debido a los incendios forestales y rurales que han tenido lugar en todo el país desde hace 4 días. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera decretó la alerta naranja en casi la mitad de los distritos del país a causa de las previsiones meteorológicas que advierten temperaturas de hasta más de 45 grados centígrados en algunas zonas, como Alentejo, donde se espera que este miércoles se registre el día más caluroso del año.
Estas temperaturas, acompañadas de fuertes vientos, no dan tregua en la lucha de los bomberos por controlar las llamas y pueden generar nuevos incendios y la reactivación de focos de fuego ya controlados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos incluyeron 2 destinos de Sudamérica, un país del Medio Oriente y una nación del norte de África en su categoría de riesgo alto para viajar. Los 4 destinos que fueron trasladados al nivel 3 o de riesgo alto son Perú, Bolivia, Líbano y Túnez. Este nivel es ahora el peldaño más alto en términos de nivel de riesgo y se aplica a lugares que han tenido más de 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. El dólar sigue disparado y ya se negocia sobre los 4.600 pesos. ¿Cómo afectará el bolsillo? Alza del dólar no es por fuga de capitales, dice el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo. Capturan a integrantes de la banda El Tren de Aragua. Son responsables de 40 homicidios. Desmembraban a sus víctimas. Hombre es víctima de hurto en el norte de Bogotá. Lo drogaron y lo golpearon. En Antioquia se drogan con quemada controlada de marihuana. Defensoría del Pueblo emite alerta por expansión y reclutamiento de disidencias en el Tolima. Alerta máxima en el sur del Atlántico por inundaciones. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La NASA dio a conocer un nuevo lote de imágenes de su nuevo y poderoso telescopio espacial, el telescopio espacial James Webb. Esta primera imagen es de algunas estrellas que se apagan con fuerza ubicadas en la nebulosa planetaria del Anillo Sur. La foto muestra una estrella moribunda cubierta por polvo y capas de luz. La siguiente es el Quinteto de Stefan, una agrupación visual de 5 galaxias. Este enorme mosaico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna. Contiene más de 150 millones de píxeles y está construido a partir de casi 1000 archivos de imagen independientes. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque ante el complejo panorama internacional de la economía, el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, acaba de asegurar que el alza del dólar no obedece a una fuga de capitales. La declaración la dio en el marco del foro programático del Pacto Histórico en Medellín. Gerardo Aristizábal está en el lugar. Gerardo, muy buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Efectivamente, en su primer pronunciamiento sobre la estrepitosa devaluación del peso, el ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, acaba de manifestar vía Zoom desde Londres, al participar en el Pacto Histórico en su foro programático, que esto no obedece a una fuga de capitales. El pronunciamiento del ministro Ocampo lo hizo ante una pregunta de la representante de la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, si ese fenómeno de la subida del dólar obedece por la fuga de capitales. Eso que estamos viendo, digamos, en los últimos días en materia de tasa de cambio, Colombia sí, le ha ido un poco peor que a otros, Colombia y Chile, un poco más duro que a otros países, pero todo el mundo está devaluando sus monedas con respecto al dólar, incluso el euro. Por lo tanto, digamos, el fenómeno es un fenómeno de origen muy internacional. No creo que eso sea reflejo estricto de una fuga de capitales. El ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, también reiteró lo que había anunciado la ministra de Agricultura, que las personas que tengan tierras gigantescas, improductivas, van a ser gravadas con impuestos, a no ser que las pongan a producir para los más necesitados. Uno de los objetivos de esa reforma también tiene que ser que las tierras improductivas tengan que pagar algo por ser improductivas, incluso por lo tanto que se pongan a producir o sean objeto, digamos, de venta y incluso de que en la reforma agraria, digamos, se puedan capturar como parte de las tierras para cumplir la meta de los 3 millones de hectáreas que quedó en el acuerdo de paz. Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, la participación del presidente electo Gustavo Petro desde Florencia, donde pasa vacaciones, se iba a hacer por vía Zoom. Hasta el momento no ha sido posible por temas de conexión. Desde Medellín,
en el Centro de Convenciones de Plaza Mayor. Gerardo Aristizábal, con la cámara de Matías Álvarez, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Pero ¿cómo afectará el alza del dólar al bolsillo de los colombianos? Luisa Fernández, muy buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, pues el costo de vida podría aumentar debido a que la mayoría de productos que se traen al país, varios alimentos, otros elementos que se utilizan en varios sectores de la economía, pues son importados. Con un máximo histórico del dólar superior a los 4.600 pesos, los colombianos no pueden ignorar la afectación al consumo y al bolsillo. El país importa una variada cantidad de alimentos, incluso las de producción nacional necesitan insumos del exterior. Pero no solo la comida hace parte del problema. Elementos para la construcción de viviendas como el acero, tecnologías, entre otros, aumentan el costo de vida. La afectación es para la gran mayoría de los colombianos, no solamente aquellos que importan producto terminado, sino todos aquellos que requieren materias primas. Cualquier tipo de material, inclusive de servicios también, que de alguna manera se presten desde el exterior, hacen que los productos en Colombia estén al alza. Entonces esto va a terminar reflejado en una mayor inflación, en un incremento de los precios de los productos que se consumen en Colombia. La preocupación de los empresarios que trabajan con elementos importados crece tanto como la divisa. Nosotros tenemos marcas en materia de tecnología nacionales, pero que tienen que mandar a ensamblar en Asia, porque nosotros no tenemos la tecnología de punta, y esto hace que los productos se estén encareciendo entre el 5 y el 10%. ¿Por qué motivo? Los fletes de transporte, la intermediación aduanera, la producción en el exterior hay que pagarla en dólares y allá no se mide si en Colombia subió el 5 o el 10%, sino simplemente le cobran en dólares. ¿Qué pasa con la industria nacional? En la industria nacional el 90% de los insumos para producir prendas de vestir en Colombia son importadas. Pero no todos la están pasando mal. Bueno, nosotros tenemos flores, tenemos café, hay industria metalmecánica de alguna manera, hay manufactura, todo lo que tiene que ver con confecciones, con calzado, marroquinería, todos estos productos que están saliendo del país, inclusive muchos servicios se exportan también desde Colombia y ellos están en un muy buen momento. Estar a la vanguardia en materia de exportación para que situaciones como esta no afecte a tal nivel. Más que una economía totalmente cerrada, lo que nosotros requerimos es mayor exportación, ser productores de más cosas, en temas industriales, en temas de manufactura, agroindustria, todo lo que podamos desarrollar en estos temas pues nos ayuda a balancearnos un poco. Ante la incertidumbre, expertos calificaron de inapropiado establecer una cifra techo al dólar en este momento. Son las noticias desde la capital del país. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. 2 peligrosos hombres dedicados a la tortura y al homicidio fueron capturados en Bogotá. La policía y la fiscalía entregaron detalles que dan cuenta de un plan macabro del grupo Tren de Aragua de Venezuela que estaría a cargo de homicidios selectivos y cuerpos desmembrados. Estilo Vengas, ¿quiénes son los detenidos? Buenas tardes. Luisa, feliz tarde. Pues mire, se trata de 2 peligrosos ciudadanos venezolanos dedicados al homicidio selectivo. Estos serían responsables de esos hallazgos que se encontraron en Bogotá, donde había cuerpos sin vida envueltos en bolsas y en lonas. Peligrosos extranjeros dedicados al homicidio selectivo fueron capturados en Bogotá. Se trata de alias Alfredito y alias El Capi, señalados de asesinar violentamente a ciudadanos en la localidad de Kennedy, con el fin de generar zozobra por el control territorial para la venta de estupefacientes. Como ese videos, declaraciones y por eso el llamamiento a los ciudadanos para participar en ese plan de recompensa es muy importante. Generalmente están con nosotros ciudadanos que de alguna u otra manera conocen el modus operandi de esta organización criminal, ya con un trabajo articulado con orden a Policía Judicial. 2 miembros de la organización donde cumplían un rol esencial, un rol en lo que tiene que ver con el sicariato, con todo lo que es el fenómeno criminal de los embolsados. Hoy empezamos a presentar nuestro 5º resultado en materia de autores de embolsados. A estas personas se les atribuyó el hecho del 18 de abril, donde esta persona fue torturada. Según la investigación, los 2 capturados, luego de asesinar violentamente a sus víctimas, celebraban grabando con celulares los cuerpos, los envolvían en lonas, en bolsas y los botaban en vías principales de la capital. Principalmente los tenemos determinados en Bosa, Kennedy y Mártires, es donde tienen mayor presencia este grupo criminal
y las personas capturadas principalmente se dedican a realizar las actividades de sicariato, venta de estupefacientes, pero también posteriormente los utilizan para abandonar los cuerpos en diferentes lugares donde han cometido este hecho. Ante las múltiples evidencias, alias Alfredito y alias El Capi fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien los cobijó con medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado y tortura. Y este martes la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, todo esto por una expansión que están previendo en 4 municipios del departamento del Tolima. El defensor del pueblo Carlos Camargo lanzó una alerta ante una presunta expansión de las guerrillas de las disidencias de las FARC en el departamento del Tolima. La Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado de Occidente estarían recuperando el control de las actividades ilegales en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco. Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la alerta temprana 016 del 2022 para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco en el Tolima, ante la presencia, crecimiento y expansión de 2 disidencias de las antiguas FARC. Nuestro sistema de alertas tempranas identificó alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales. También existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación, de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, de extorsiones y la utilización de armas no convencionales. Según información de la Defensoría, las 2 estructuras disidentes estarían entregando panfletos en los que incluyen normas de control social. En los últimos meses, estos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas comisiones para no ser identificados por las fuerzas militares y de este modo ir reconfigurando el poder y el control hegemónico que en algún momento tuvieron las antiguas FARC. También preocupa el aumento de los homicidios en los 4 municipios donde se lanzó la alerta temprana. En 2020 se presentaron 28 muertes violentas y para el 2021 alcanzaron los 41 casos. Con estas informaciones me despido. Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Alerta por inundaciones en el sur del Atlántico. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cali, las autoridades capturaron a alias Dani, señalado de ser cabecilla de las disidencias de las FARC y quien estaría implicado en el asesinato de varios líderes sociales. Alejandro González, ¿cómo se logró esta captura? Muy buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. Así es, las autoridades confirmaron este importante golpe a las disidencias de las FARC en las últimas horas con la captura de alias Dani, que tenía injerencia en los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, donde practicaba la extorsión y también las amenazas de las limpiezas sociales. Los detalles de esta captura lo vemos en el siguiente informe. Alias Danivero Dani fue capturado por el grupo antisecuestro y antiextorsión del Gaula en el municipio de Belalcázar del departamento de Caldas. Este sujeto era un cabecilla de la columna de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC y tenía como accionar delictivo los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Es señalado del homicidio de líderes sociales y de extorsionar a la población. Presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del grupo armado Columna Móvil Dagoberto Ramos, quien delinque en los municipios de Miranda, Cauca, Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Encargados de la extorsión, homicidios selectivos, rentas criminales, rutas para el tráfico de armas y estupefacientes. Alias Dani también es señalado de aterrorizar a la población con panfletos donde amenaza con realizar limpiezas sociales, desatando olas de violencia contra habitantes de calle. Esta información es todo desde Cali. Soy Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, gracias. Y hay máxima alerta en el sur del Atlántico por las inundaciones que tienen en emergencia a decenas de familias. Jorge Castro, ¿qué está pasando en esta zona del país? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Todo se presenta por un comportamiento atípico que hay en los niveles del río Magdalena, niveles que solo se presentan anualmente para finales de año, entre noviembre y diciembre, pero que ya entre junio y julio se ha sentido este comportamiento en el nivel del río en el sur del Atlántico. En la lucha contra reloj en el sur del Atlántico para evitar el desbordamiento del canal del dique, redoblaron los turnos de trabajo en la construcción del muro de contención que se levanta frente al municipio de Santa Lucía. Se aceleran las obras cuando el nivel del río Magdalena
aumentó a 8 metros con 21 centímetros. Tocó hacer una muralla, como un muro de contención con sacos de arena, así como también obras que permiten la solución definitiva, como es la construcción de este gran muro. La angustia en los pobladores aumenta y al llegar una draga al canal del dique se espera mitigar los riesgos de desbordamiento. Hemos determinado que se requieren soluciones de largo plazo. No puede ser que cada vez que llega el invierno empieza la angustia por parte de estas comunidades y la amenaza de que aumente el canal del dique, que aumente el canal del río Magdalena y se produzcan inundaciones. El Consejo de Gestión del Riesgo se mantiene en sesión permanente con monitoreo las 24 horas del día en el canal del dique y en el río Magdalena. Si el nivel del río Magdalena llega a aumentar 20 centímetros más, se estaría declarando la alerta roja. Noticias desde Barranquilla, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Múltiples homicidios se registraron en Salgar, Valdivia y Tarazá, municipios de Antioquia. Yussi, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa, buenas tardes. Lamentablemente ni la policía ni los alcaldes de estos municipios se han pronunciado, pero se presume que sería por parte del Clan del Golfo. El doble homicidio se presentó en zona rural del municipio de Salgar, suroeste antioqueño, en donde fueron atacados a bala 2 recolectores de café, identificados como Joan Alexander Vasco Ruiz, de 25 años, y John Hader Torres Vidal. Pero no es el único hecho violento en el departamento de Antioquia. Otro doble homicidio se presentó en límites de Valdivia y Tarazá, en donde fueron asesinados un mototaxista y una mujer de 23 años. Luego del ataque, un joven de 14 años fue reportado como desaparecido. Entre tanto, en el municipio de Valdivia también fue asesinada una joven de 24 años. Aún se investigan quiénes serían los responsables de los múltiples ataques violentos. La policía aún no se pronuncia sobre los crímenes. Y un insólito caso se presentó en el municipio de Bello, Antioquia, donde inicialmente se había reportado un incendio, pero se trataba en realidad de una quema controlada por parte de la policía de 1.600 kilos de marihuana que terminó afectando a los habitantes. Se quejaron de haber inhalado este estupefaciente. Y finalmente, en más noticias de Medellín, a las 2:21 del mediodía hay que dar una buena noticia, y es que la ciudad, por primera vez en un hecho histórico, tuvo la aprobación de la matrícula cero. En un hecho histórico fue aprobada la matrícula cero, un programa creado por la alcaldía y Sapiencia en el año 2020 y que ahora es una realidad. Los beneficiarios serán todas las personas de estrato 1, 2 y 3 que tendrán el beneficio directo en cualquiera de las 8 instituciones de educación superior públicas que hay en la ciudad. Y también las personas de los estratos 4, 5 y 6 que se encuentren en situación de insolvencia económica. La matrícula cero además beneficiará a la población LGTBIQ+, a los discapacitados y a los grupos étnicos. Para que también las personas que sufren de algún tipo de discapacidad o que corresponden a los colectivos de negritudes afrocolombianos, raizales y palenqueros o a etnias indígenas, también se les garantiza un cupo de hasta 30% para esta población. Medellín es la primera ciudad del país en implementar la matrícula cero, que fue aprobada con 18 votos a favor en el Consejo de la Ciudad. Y no solo será para los jóvenes, las personas mayores de 28 años también podrán acceder a la educación superior. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. En Cartagena se registraron más de 1.300 partos en 6 meses. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúan alarmantes cifras de embarazos en adolescentes en Cartagena. En el primer semestre de este año se registraron más de 1.300 partos en niñas entre los 10 y los 19 años. Tatiana Rodríguez con el reporte desde la capital de Bolívar. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, buenas tardes. Barrios como Olaya Herrera, El Pozón y Nelson Mandela es donde se presentan mayores partos de adolescentes.
El abuso sexual y la explotación sexual, los niveles de pobreza, el inicio temprano de la vida sexual y la inequidad en la educación, entre otros factores, han generado los embarazos en adolescentes en el primer trimestre del año en Cartagena. Los padres y madres se sienten un poco cohibidos y piensan y lo tratan con tabúes y con mitos y evitan así que las niñas reciban una educación adecuada de la fuente apropiada. Según cifras de la Secretaría de Educación, en 1.318 casos las madres tenían entre 15 y 19 años, mientras que 50 son menores entre los 10 y los 14 años. Las cifras siguen siendo elevadas y por eso necesitamos el trabajo articulado de todos los actores para que podamos contrarrestar este flagelo que se nos está presentando. Olaya Herrera, El Pozón, Nelson Mandela, San Francisco y Bicentenario son los 5 barrios donde más se han registrado partos en adolescentes. Frente a lo anterior, la Red de Mujeres hizo un llamado a reforzar las medidas para la situación. Desde otras dependencias del distrito también se trabaja para tratar de disminuir las cifras. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.